van a ver después, ¿verdad? Un cordial saludo en esta tarde. Para nosotros es un gusto estar en este espacio con ustedes, en donde vamos a explicarles en qué consiste el paso 3, qué es lo que vamos a hacer y qué es lo que ya estamos construyendo, ¿verdad? Porque ya si muy juiciosos han ido viendo, hay unas fechas establecidas para ir avanzando de una mejor manera en ese trabajo colaborativo. Entonces, el día de hoy, el profesor Juan Suárez y quien les habla, Natalie Gaviria, vamos a estar socializándolos a ustedes el paso número 3. Entonces, mi profe Juan, te doy el Sí, espacio para que inicies. gracias. Muy buenas tardes para todos y todas. Vamos a hablar un poco sobre la guía número 3. Recuerden siempre revisar la agenda del curso y el mensaje de apertura. Como bien lo decía nuestra profe Natalie, para poder culminar este tercer paso es necesario intentar cumplir con las fechas establecidas en el foro, dado que es un trabajo extenso. ¿Eso qué quiere decir? Que a medida que nosotros vamos dando los aportes en las fechas dadas, pues va a ser mucho más sencillo articular el documento que llevarlo hasta el final. Lo segundo es vean atentamente la agenda del curso con el fin de establecer cuándo se cierra esta actividad. Es decir, nosotros la cerramos el día martes 29 de octubre e inició el miércoles 2 de octubre. ¿Qué es importante a tener en cuenta en esta actividad o qué es lo que vamos a ejecutar en esta actividad? Nosotros tenemos una variable asignada. ¿Cuál es la variable asignada? Desde el paso número 2 ya fue dada tanto a los grupos pares como a los impares. Y eso es importante que lo tenga en cuenta. Todo el periodo vamos a trabajar con la misma variable. Bien, ¿qué necesitamos entender de esta actividad? Nosotros tenemos un área temática o una variable en este caso a medir y que fue asignada al interior del foro. Hacer una consulta bibliográfica, ¿cuántas consultas bibliográficas debemos hacer? Debemos hacer mínimo 2 por estudiante, ¿sí? Es decir, que a medida que nosotros somos 5, eso da un total de 10 referencias como mínimo para la construcción del documento. Nosotros tenemos que crear un marco teórico y ese marco teórico no puede tener menos de 6 hojas ni un máximo de 10 hojas, de 10 páginas. ¿Eso qué quiere decir? Que usted tiene que sintetizar muy bien toda la información dentro de este marco teórico. ¿Con qué fin? Con que no se extiendan y no dejen información relevante por fuera. Bien, deben incluir tanto las referencias del marco teórico, tiene que tener un proceso, un fragmento, un apartado donde tenga eh, un marco empírico y un marco conceptual. ¿Eso qué quiere decir, profe? Pero tenemos que colocar entonces marco teórico, marco empírico y marco conceptual como subtítulos. No necesariamente. Simplemente que al momento de redactar, nosotros tengamos la posibilidad de ir construyendo, ir articulando, ir entretejiendo toda la información que cada uno de nosotros hicimos en el foro e irla colocando dentro de ese marco a grosso modo. Entonces nosotros vamos a colocar evidencias empíricas de nuestra variable. Hay investigaciones que se tiene que revisar. Aquí nosotros nos apoyamos en la web 3 que fue la semana pasada. Este simplemente es un repaso de lo que ya se vio en la web número 3 donde se explicó puntualmente cómo realizar la búsqueda. De igual forma, les invito a ver la grabación del CIPAS sí fue el CIPAS pasado, donde nosotros hablamos precisamente sobre la búsqueda bibliográfica en diferentes plataformas. Este material, ¿dónde lo pueden encontrar? Uno está en foros. Esa información ya se publicó en foros, en diferentes espacios, en el foro 2. En este foro 3 también se publicó la web y también se puede encontrar en la mensajería interna del curso y el correo institucional. Ahí se envió toda esta información. Seguimos. Nosotros al momento de construir este marco, pues también es importante saber cuáles son los objetivos de nuestra prueba, cómo lo vamos a medir, ¿sí? Cómo va a ser ese proceso, a qué le vamos a apuntar a la creación de la variable. Cada documento es diferente, a pesar de que usen las mismas fuentes bibliográficas, revisen, por favor, los que van conmigo, les di un documento, les adjunté un documento, un artículo que les facilita la explicación y la creación de una prueba psicométrica. Ese artículo les facilitará el proceso.
Ya yo lo voy a compartir con la profe Natal y con la profe Dilma. Si gustan ellas también compartir el documento, creo que es un recurso que también les puede ayudar a elaborar la prueba. Entonces, ¿qué tenemos que tener? Pues un marco teórico y unos objetivos. Especificar las posibles restricciones de la prueba. Cuando nosotros hablamos de estas restricciones de la prueba, perdón, hablamos precisamente a qué población va dirigida, cuál es el rango de edad que vamos a trabajar, cuáles son los estratos socioeconómicos, el nivel de estudio, el género. ¿Eso qué quiere decir? Que a nosotros al momento de limitar nuestra población, personas que no cumplan con esos criterios, pues no pueden ir incluidas dentro de la prueba. Eso tiene al momento de aplicarla, que lo vamos a hacer en el paso 4, pero desde ya vamos a irla construyendo pensando en eso. Si nosotros tenemos unos criterios bien marcados, cuando nosotros la vayamos a aplicar en el paso 4, pues ya se nos va a hacer mucho más sencillo la estructura. ¿Eso qué quiere decir? La sugerencia que les doy en este momento es que hagan rangos de 5, es decir, de 18 a 19, 20, 21, 22, 23, de 18 a 23 o de 20 a 25 si se les facilita dependiendo de, recuerden que la construcción de la prueba va dirigida a mayores de edad. No lo hagan pensando en menores de edad. Es decir, que nosotros al momento de elegir nuestra muestra tiene que ser mayor de 18 y la sugerencia es que sea en rangos de 5. Eso les va a facilitar al momento de aplicar la prueba y que los datos correspondan, ¿sí? Al momento de hacer la validez, la confiabilidad interna y demás, este tipo de información les facilitará y les permitirá construir un buen instrumento. Construir un plan detallado de la prueba y su posible aplicación, el paso a paso. ¿Eso qué quiere decir? Que ese paso a paso no es paso 1, crear un marco teórico, paso 2, realizar toda la descripción de nuestra muestra y demás, sino es cómo vamos a hacer llegar. Es decir, hagan de cuenta que nosotros vamos a aplicar esta prueba, a quién va a ser aplicada y dónde vamos a encontrarla. Entonces, al momento de hacer ese paso a paso, si nosotros estamos trabajando con adultos que se automedican y por dar un ejemplo, no les estoy diciendo que lo hagan, pero por dar un ejemplo, ustedes van a trabajar con personas que se automedican de alguna IPS. Entonces, ustedes saben que allá van a encontrar personas que posiblemente se están automedicando y van simplemente a regular la receta o no o simplemente familias, pero entonces tenemos que delimitar nuestra muestra a un sector específico dentro de un territorio. ¿Eso qué quiere decir? Que si usted va a hacer la prueba y ya sabemos que en la UNAD tenemos personas de diferentes partes, simplemente es al momento de estructurar la prueba, decir en dónde es posible aplicarla, ¿sí? En qué territorio. Eso va dentro de ese paso a paso. ¿Cómo vamos a hacer ese proceso para contactar la muestra? ¿Cuál va a ser el instrumento a ejecutar? ¿Cómo vamos a contactarla? Los rangos de edad y demás, eso va ahí en ese paso a paso. No es cómo construir la prueba, sino cómo vamos a aplicar ese paso a paso para poderla aplicar. Entonces, acá cuando me dicen los participantes instrucciones escritas, también me hablan de qué le tengo que decir al participante para que pueda desarrollar la prueba. ¿Eso qué quiere decir? Que dentro de ese apartado, usted debe colocar unas instrucciones. ¿Eso qué quiere decir? Han visto o las personas que han entrado a trabajar, ya creo que gran parte de la población de la UNAD trabaja, pues ha pasado por un proceso de selección. ¿Eso qué quiere decir? Que usted le aplicaron unas pruebas y esas pruebas psicométricas tienen un instructivo pequeño para el participante. Recuerde que cuando estamos hablando de investigación no hablamos de sujetos, los sujetos hacen parte de la experimentación, pero ya llamamos a los sujetos no humanos, es decir, animales. Y cuando hablamos de experimentación para aplicación de pruebas y demás con personas, se les llaman participantes. Entonces, cuando estamos hablando, cuando usted haga la instrucción para el participante, esa instrucción que tiene que decir, apreciado usuario, recuerde que no hay preguntas correctas o incorrectas. Recuerde responderlo de forma sincera cada una de los ítems que aparece dentro y dándole las instrucciones para cada una de estas personas cómo tiene que desarrollar la prueba. Ahí también iría, como nosotros estamos creando una prueba, eso quiere decir que al final el anexo
pues va la prueba como tal, los 30 reactivos, perdón, con su respectiva escala Likert, tipo Likert. Entonces, nosotros lo que nos colocamos en ese apartado es una pregunta de tipo Likert, pero que no va dentro de nuestra prueba. Simplemente es la pregunta piloto para que el participante logre entender cómo se construye, cómo debe responder, perdón, la prueba. ¿Claros hasta el momento? Dentro de estas instrucciones, no, alguien que haga un comentario, ¿todo va claro hasta el momento? Parte de las instrucciones, bueno, yo asumo que vamos bien. Parte de estas instrucciones también va a decirle al participante que, sí, cuéntame, Luz. Buenas tardes, tutor. Sí, Cuando señora. usted dice que nos repartamos día 5, es decir, es que no se me confundí ahí, la edad es entre 18, por ejemplo, yo digo, agarrarlo de 18 a 23 y otra persona de 23 a 25, No, es que no me quedó muy claro ahí. gracias. Muchísimas gracias, Luz. Ya te lo explico nuevamente. No, todo el grupo decide a qué población van a abordar. La recomendación es que sea una población de un rango de 5, 18 a 23 o de 20 a 25, si les queda más sencillo. Todos manejan la misma población porque es el mismo documento, la actividad es de carácter colaborativo. ¿Eso qué quiere decir? Pues que como todos vamos a construir la misma prueba, todos tienen que tener el mismo rango etario. ¿Qué se les sugiere? Cada uno de ustedes, antes de construir esta prueba, porque es la que vamos a aplicar en el paso número 4, hipotéticamente, no aplicamos, perdón, sino hipotéticamente hablando que si se aplicase, porque en el paso 4 vamos a aplicar otra prueba, pero para que la dinámica dentro de la praxis quede lo más real posible, pues se sugiere precisamente estos rangos etarios, ya pensándolo en la aplicación del paso número 4. Entonces todos escogen la misma población. Por acá vi una pregunta en el chat, creo, mi profe Natalie, Ok, muchas gracias. con gusto. Dentro de estas instrucciones, ¿vamos claros? Había una pregunta dentro del chat. Mi profe Natalie, ¿hay alguna pregunta? No, mi profe, solamente la señora Marta colocó, sí, señor. No hay Listo, preguntas hasta el momento. listo. Tutor, yo tengo una Perfecto. pregunta. Sí, señora. Sí, sí, sí. Eh, en la parte de las instrucciones, cuando se comentó que hacer una prueba piloto, o sea, dentro de las instrucciones, se refiere a que pongamos como un ejemplo de Exacto. pregunta tipo Scaler. Tipo Liker. Sí, señora. Eso, Es súper. una sola pregunta, máximo dos preguntas, simplemente para que el lector sepa cómo debe responder la pregunta. ¿Bien? Gracias, profe. Con gusto. Sí, dentro de esa instrucción es el apartado donde les dice, usted está construyendo una prueba, de esta forma usted puede responder. También indicando que al participante que se puede retirar en cualquier momento y cualquier duda o inquietud se le dará respuesta por parte de, en este caso, los psicólogos en formación. ¿Bien? O el investigador, los investigadores, las investigadoras que están realizando la prueba. Luego, ¿qué me dice? Pues tenemos que construir 10 preguntas o ítems, que realmente se les dice reactivos en psicometría, de tipo Likert, ¿bien? Cada una de estas personas, cada uno de nosotros en el foro tiene que realizar mínimo 10 de estas preguntas. Y al final vamos a tener una base de 10 preguntas y nosotros vamos simplemente a escoger de esas 50, 40 preguntas, 30 de ellas, ¿bien? Nosotros, esos 30 reactivos, tenemos que tener en cuenta las herramientas que ya se brindaron en el foro. ¿Con qué fin? De que no induzcan a los participantes a la respuesta, ¿sí? Que eso pasa mucho dentro de la construcción de los ítems. Y hay que recalcar que nosotros, al momento de hacer todo este proceso, tenemos que entender que nosotros tenemos un constructo que es la variable asignada del tema, unas dimensiones y posteriormente los reactivos. ¿Eso qué quiere decir? Que usted no va a hacer un reactivo de la nada, sino tiene que ser un reactivo que se afiance dentro de la construcción de nuestra literatura, de esas dimensiones que nosotros estamos dando.
¿Eso qué quiere decir? Nosotros tenemos el constructo. Por ejemplo, vamos a hablar de la depresión. No es lo mismo hablar de depresión en niños, no es lo mismo hablar de depresión en adulto mayor, no es lo mismo hablar de depresión de personas entre los 20 y los 50 años de edad. No es igual. ¿Nosotros qué hacemos? Al momento de construir la prueba, pues nosotros sabemos que vamos a trabajar con una población de 20 a 25, por ejemplo, pues nosotros vamos a enfocar toda la literatura a la construcción de la prueba de investigaciones que se hayan hecho con esa población en depresión. Y a partir de eso, entonces, ¿qué me va a decir? Estoy dando simplemente ejemplos. Nosotros sacamos 3 dimensiones, mínimo son 3. De esas dimensiones, nosotros hablamos frente a toda la parte de la corporeidad, ¿sí? De todo, de las posiciones que tienen las personas, la conducta visible que pueda tener el sujeto, el caminar despacio, el tono de voz lento, que hace parte de lo que sería la depresión, ¿sí? Un cuadro depresivo. Entonces, estar encorvado, la mirada abajo, estar con somnolencia. Eso hace parte de un proceso que puede ser visual y hace parte de unas conductas. Entonces, mi dimensión sería precisamente eso, las conductas que son observables dentro de la depresión. ¿Y cuáles son? Hacemos todo ese repertorio conductual. Luego, ¿qué más tenemos? No, pues pensamientos intrusivos. Parte de la depresión también trae pensamientos intrusivos. Entonces, tenemos otra dimensión que serían cogniciones. Y finalmente, los estados de ánimo. Entonces, ¿cómo serían los estados de ánimo? No, pues puede tener bajos estados de ánimo, muy redireccionado a la tristeza, y ahí empezamos a ver otra dimensión. Este simplemente es un ejemplo. A partir de estas 3 dimensiones, pues nosotros creamos los reactivos. Serían 10 reactivos, 10 preguntas para cada una de estas dimensiones. 10 preguntas que me hablen del estado de ánimo, 10 preguntas que me hablen de las cogniciones y 10 preguntas que me estén hablando de todo este repertorio conductual que trae consigo la depresión. Esa es la forma adecuada o sugerida para la construcción de la prueba. Crear preguntas por crear no es hacer psicometría. La psicometría se basa precisamente en toda una construcción de una prueba con evidencia empírica y conceptualización y con una base teórica. Eso es importante. De ahí salen las preguntas. ¿Bien? ¿Claros hasta el momento? Sí, señor. Perfecto. Teniendo en cuenta que los ítems construidos, definir el cuestionario diseñado, presentar futuros sujetos colaboradores, listo. ¿Qué me dice acá? Usted ya me creó los reactivos, usted tiene que crear la prueba, la piloto, que va anexa al final del documento, que tiene que tener una clave de calificación. Las claves de calificaciones son necesarias porque usted no simplemente crea una prueba, sino también es necesario saber cómo se debe calificar esa prueba. Para mayor información, recuerde ver todo el material que está en el foro. Realmente le hemos dado o compartido diferente información para poder crear esta clave de calificación, para poder entender cómo se construye esta prueba. También recuerde que dentro de este anexo tiene que colocar pues los datos sociodemográficos del participante, donde esta persona tiene que llenar. Recuerde que nosotros no estamos creando encuestas, estamos creando un instrumento psicométrico que nos permite evaluar una variable asignada. En este caso sería conductas ambientales y automedicación. ¿Vamos claros hasta el momento? Sí, señor. Listo, perfecto. Entonces, en esa clave de Tutor, calificación, sí, señora. Sí, sí, sí. buenas tardes, habla Buena con Laura, tarde. tutor. Sí, señora. Es que por lo menos ahí es donde explicaba que hay que tener 3 dimensiones para hacerlo del tema de las preguntas. En mi caso, a mí me corresponde automedicación, Así es. pero enfocado en eso, tengo que hacer las 3 dimensiones que estén implicadas en la automedicación. Sí, señora. Así es, correcto. El ejemplo que di fue por depresión, ¿sí? Y cuando lo fui desmenuzando, cuando iba leyendo qué era la depresión, pues me dice, pues un conjunto de cogniciones, estados de ánimo y un repertorio conductual que afecta el bienestar emocional, psicológico y físico de un individuo, por dar una definición. Nosotros empezamos a ver esas dimensiones y empezamos a dividirlas. Son como subcategorías.
¿sí? Entonces, hagan de cuenta que el Ok. constructo sería la categoría grande, sería depresión, y las subcategorías que le apuntan precisamente al constructo, es decir, estas categorías no salieron de la nada, salen de la misma definición que nosotros dimos de depresión, ¿sí? En cuanto a automedicación, cuéntanos qué has encontrado. ¿Qué nos dice la automedicación? Cuando hiciste la Pues búsqueda bibliográfica. sí, lo que pasa es que todavía no hemos definido en el grupo de el rango de edad que le vamos a aplicar a la prueba, ¿no? Sí, 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 Pero lo hay entiendo. mucha información sobre todo de las personas adulto mayor que comprende desde los 50 años como hasta los 55, que he leído, ¿no? Sí, Que señora. se automedican desde, pues de pronto ellos piensan que las personas de su núcleo familiar o personas cerca de ellos son quienes les dicen, no, te puedes tomar cierta pastilla o cierto medicamento como para poder mejorarte de tal dolor que tengan, ¿no? O que presenten. Eso es lo que he leído. Pero entonces el tema ahí es que ya abusan como tal de esa automedicación, ¿no? Porque ya no es una sola pastilla, sino que son varias, ¿no? Y eso pues también los ha llevado a tener otras consecuencias o secuelas de esa automedicación. Eso es lo que hasta ahora he leído de eso. Pero ¿cuál sería Y la que se, definición? La definición de automedicación. ¿Qué entendiste por automedicación? pues sería que algunas personas pues como que no ven necesario ir al médico, sino que ellos mismos como que hacen el proceso de tomarse ciertas cosas para mejorarse. Listo, Pero entonces yo sé sería, que sí, entiendo, sería entonces la ingesta de medicamentos sin supervisión de un personal de salud, en este caso médico, que regule todo el tema de la medicación. Y sabemos que es una población de tercera edad, de los 50 hacia arriba, perdón. Pero ¿qué conductas entonces vemos ahí? Ingesta de medicamentos sería una de las dimensiones. Y las preguntas, y en esa ingesta de alimentos empezar a describir si el consumo de medicamentos está bajo receta médica o no. ¿Quiénes son las personas que le están recetando el medicamento? ¿Es esa misma persona u otras personas? Al momento de definir esa dimensión, que sería la ingesta de medicamentos sin receta médica. Otras de las dimensiones es seguir explorando dentro de la literatura cómo se sienten estas personas y por qué se están automedicando. Poder definir la automedicación nos permite a nosotros entender las dimensiones. ¿Sí me hago entender? Entonces, parte de una dimensión con lo que me dices es ingesta de medicamento sin una prescripción médica o sin sin supervisión supervisión. médica. Ujú. Esa sería Sí, una dimensión, por ejemplo, dentro de lo que me cuentas. Sin embargo, estas dimensiones también me pueden cambiar a partir de cómo vamos a definir la automedicación. Porque no es lo mismo medicarse siendo un menor de edad a ser un adulto mayor o una persona entre los 20 y los 30 años. Ahora, esto también puede variar si es una persona que tiene este trastorno de la patología. Se me fue. Bueno, ahorita me acuerdo. Que ve una dolencia y automáticamente también la imita. Y también tiene dolores físicos y demás, pero no tiene una causa orgánica, sino es algo más psicológico. Se me fue ahorita el nombre de la patología. Si me acuerdo, se las nombro. Hipocondríaco es el nombre común. Esa sería. Entonces, ahí es donde nosotros empezamos a ver dentro de la literatura cómo queremos construir. ¿Bien? ¿Claros hasta el momento? sí, señor, sí, tutor. Gracias. Con gusto. ¿Alguien más tenía una pregunta? Ludi. Ludi. Sí, señora. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Tutor,
nosotros estamos realizando en cuanto al medio ambiente. Entonces, ahí cómo sería para lo que les acaban de explicar a la compañera. Listo. Volvemos la misma pregunta. ¿Qué lograron identificar dentro de esa variable? ¿Cuál es la definición que se le da? Hola, hola. ¿Me logran escuchar? ¿Me escuchan? Sí, un poco entrecortado, pero sí, señora. Cuenta. ¿Qué lograron definir? ¿Cómo la están viendo? Bueno, por lo menos yo en la literatura que he podido revisar, hemos visto cómo influye la educación que se da al respecto del medio ambiente, teniendo en cuenta que nosotros de alguna manera somos invasores porque hemos afectado otros ecosistemas con nuestra presencia. Entonces, por lo menos uno de los artículos que leía fue un estudio que le realizaron en una universidad y allí se les daba una serie de, bueno, digamos, le daban unas palabras y le decían, ¿sabe qué significa esto? ¿Sabe qué significa? Y a la final se dieron cuenta de que muchas de las personas no tenían claros los conceptos, no sabían cómo se hacía, cómo se reciclaba adecuadamente, no tenían conceptos claros. Eh, no sé por qué será de esa manera, pero es algo de lo que afectó. Ese estudio se lo hicieron a universitarios. Entonces, por eso es que yo estoy como con la duda. Yo vi cosas o estudios que se realizaron del concepto de medio ambiente, Pero ¿cuál de es ese concepto? Porque me estás dando consecuencias que son ciertas conductas que no son acordes a la conducta medioambiental porque no tuvieron educación previa, pero no me estás dando un concepto, me estás dando un antecedente y una consecuencia. Pero ¿cuál es el concepto de las conductas medioambientales? ¿Cuál crees que sería? Sería más o menos serían un conjunto de Tutor, cogniciones. qué pena. Sí, sí, señora. Es como, por decir, un ejemplo, ¿no? Entonces, llega una persona a un ecosistema o a relacionarse en otro entorno, entonces se ve afectado por el rechazo de las personas. Entonces, ¿qué afecta? Pues la parte psicológica y el desarrollo de él, porque pues tiene el rechazo de otras personas, ¿sí? ¿Es algo así? No logré entender el concepto porque estamos hablando de conductas medioambientales. Sí, es como en el ambiente donde él se desarrolla, en los entornos en el que él se puede desarrollar, ¿sí me entiende? Es como las poblaciones indígenas, cuando llegan a diferentes espacios ambientales en otros territorios. Entonces, todos ellos se rigen bajo unas costumbres, bajo una ideología y bajo la educación y los preceptos que ellos aprenden. Pero entonces, al llegar a otro entorno como el desplazamiento, entonces se ve afectado el rechazo a las personas, psicológicamente bajan los niveles de autoestima en ellos, se desarrolla la depresión. ¿Es algo así? No, creo que te me estás yendo hacia otro punto. La idea es el concepto mismo. ¿Sí? Nosotros estamos trabajando con conceptos para poder construir las dimensiones y asimismo los reactivos. Entonces, parcialmente va la idea por ese rumbo cuando mencionas el conjunto de cogniciones. Entonces, la conducta medioambiental son un conjunto de cogniciones y conductas que permiten enriquecer o empobrecer cierto contexto. A partir de este repertorio, pues se tienen un conjunto de emocionalidades, un conjunto de cercanía con el territorio y con el cuidado del medio ambiente. Entonces, parte de las dimensiones que se pueden tener, pues cuáles son estas conductas, cuáles son estos repartos medioambientales que se tienen. Es decir, pues si usted es una persona que ahorra el agua, que ahorra la luz, que cierra el grifo, que apaga todas las luces cuando no se están usando, pues hace parte de esta dimensión que serían todo este repertorio conductual. Este es un ejemplo, es decir, ese repertorio conductual, pues ustedes le van a dar nombre y lo van a definir. Cuando tenemos un conjunto de cogniciones, pues empezamos a hablar más sobre cómo fueron estructurados dentro de su educación. Es decir,
fueron personas educadas para promover en promoción y prevención del medio ambiente. Entonces, ¿dentro de qué sistema fue educado? Fue educado en casa, fue educado en el colegio, en la universidad, etc. Esa sería otra dimensión. ¿Sí me hago entender? Las dimensiones no salen de la nada, salen a partir de cómo estamos construyendo ese concepto. Nosotros decimos, no, pues un conjunto de conductas. ¿Qué conductas? Entonces ahí empezamos a describirlas. No, pues son conductas en pro de mejorar, son conductas de cuidado con el medio ambiente, por ejemplo, cerrar el grifo del agua, la luz, etc. Entonces, esa conceptualización de la dimensión me permite sacar unos reactivos. Usted cierra la llave del agua cuando se está cepillando los dientes, por dar un ejemplo. Usted apaga las luces cuando no se están usando. Y esas preguntas que estoy haciendo en esta dimensión, pues le están apuntando a este constructo más arriba. ¿Vamos claros? Sí, doctor, aunque yo creería que también otra dimensión que les puede servir, bueno, a los compañeros, es el hábito, los hábitos, ¿no? Que tienen las personas, ¿no? Que eso entraría ahí. O sea, que esa sería una dimensión si colocáramos, digamos, hábitos inconscientes, si lo enfocáramos a los hábitos inconscientes. Sería más en función positiva, no lo inconsciente porque eso no es lo que estamos midiendo, sino los hábitos, que eso hace parte de los repertorios conductuales. Recordemos que las conductas se vuelven en hábitos. Entonces, este repertorio conductual sí, pero se habla en positivo, es decir, nosotros no estamos midiendo las bajas conductas ambientales, ¿sí? Que nosotros podemos tener. Nosotros estamos hablando en positivo. ¿Eso qué quiere decir? ¿Qué conductas ambientales podemos encontrar en la población? Todo va relacionado porque la no conducta es inexistente. Dime. De nuestra decana, decana de la EXA, Quiero doctora hacerle querida, claridad, doctora Olga Marcela, ¿verdad? Con respecto a lo que la hemos necesitado. del comité de apertura Que si y bien, conversatorio así como de tú la has EXA, especificado, como ya ustedes conocen, ¿sí me explicas? la cabeza del Sí, señora, es que escucho un micrófono. Perdón, profe Natalie, nuevamente. Dale, Está acá buscando. están hablando, lo más probable es que está me ya. vayan a escuchar con señor. interferencia. Les decía, para darle claridad a lo que Ángel presentaba, es sumamente importante antes de empezar a construir los ítems o las preguntas que ustedes van a desarrollar, que tengan muy claro cuál es el concepto. ¿Sí? ¿Cuál es esa base teórica? ¿Cuál es la definición de un autor que ustedes consigan para que eso sea lo que les dé a ustedes el soporte de esas dimensiones o categorías que ustedes van a hacer? El mismo concepto les da a ustedes la claridad hacia dónde van a indagar. Porque cometen el error de empezar a construir preguntas, ¿verdad? Así ligeramente, sin tener en cuenta hacia dónde se van a dirigir cada uno de ustedes. Entonces, el uno hace unas preguntas asociadas, no sé, como el ejemplo que daba el profe, ¿qué tanto cuidamos el ambiente o qué tanto cerramos el grifo cada vez que nos cepillamos los dientes? Pero entonces el otro termina preguntando qué tan afectado se siente por haber salido de su territorio, que era como el ejemplo que nos daba Ángel, ¿sí? Y el otro termina por allá preguntando, y cuando vengan a ver, ninguna pregunta lleva relación con lo que ustedes desean plantear. Por eso es importante, ¿verdad? Y miren que el paso a paso de lo que se les ha venido haciendo es que el primer aporte que ustedes dan en el foro es la reflexión, es decir, justificar la variable. Y en esa justificación es el argumento de lo pertinente, la importancia, ¿verdad?, que tiene esa variable. Después se les dice, coloquen dos referentes, ustedes consulten que hable de esa variable. Listo. Después hagan una síntesis de ese estudio, de esa referencia que colocaron. Entonces miren que primero nos vamos con toda la parte teórica. ¿Por qué? Porque de allí parte para que lo último que ustedes hagan sean las preguntas enfocadas precisamente en esos referentes que tanto ustedes y sus compañeros fueron realizando.
¿sí? Pero es sumamente importante que ustedes partan de conceptualizar, de hacer el aspecto teórico, ¿verdad? Para poder desarrollar eso. Gracias, mi profe Natalie. ¿Claros hasta el momento? ¿Fue más clara la explicación? Tutor, tengo una duda en cuanto a la búsqueda de Qué pena, los Natalie, te escucho entrecortado. teóricos. Mi profe Natalie, ¿la logras escuchar? Nasli, si puedes, porfa, nos escribes, porque te estamos escuchando muy entrecortado. Nos escribes la pregunta que tengas y de igual manera te damos respuesta, no te preocupes. Sí, es que no te logramos escuchar. ¿Claros hasta el momento? Mientras Nasli va escribiendo la pregunta, de igual forma recuerden que esta prueba no se aplica, solamente se construye. Eso es importante. En el paso 4 tampoco vamos a aplicar esta prueba. Nosotros vamos a aplicar otra prueba que los tutores les vamos a entregar. Por el momento, esta prueba solamente se construye. Es algo hipotético. Bien, pero la idea es que pues, se vaya pensando como si se fuese a aplicar. Nuevamente, esta prueba no se aplica. Mientras Nasli escribe, entonces vamos a seguir. Bien. ¿Qué debemos hacer en el entorno de información inicial? Pues usted tiene que consultar tanto la agenda del curso como está revisando toda la literatura que está no solamente en el foro, sino en el syllabus. Bien. En el entorno de aprendizaje, pues usted sabe que tiene que realizar un conjunto de aportes en unas fechas que están dadas. Por favor, intente seguirlas. No es obligatorio ni una cadena de fuerza que usted la siga paso a paso, pero se van a dar cuenta que como es un trabajo tan extenso, les va a facilitar mucho la entrega. Recuerde siempre revisar literatura del 2019 en adelante. No es lo mismo definir conductas psicoambientales de la década de los 80 a las actuales. También es importante ver cómo vamos a construirla. Bien, ni es lo mismo la automedicación en adultos de hace 20 años a lo que pasa actualmente. Bien, por eso es importante colocar literatura del 2019 en adelante. Nosotros sabemos que tiene que tener un marco teórico que será fundamento para la construcción de la prueba. Registrar en el foro del trabajo los aportes, la estructura del marco teórico, la construcción de los ítems y del método. Profe, pero ¿cuál sería el método? Toda la parte que nombramos en la parte en el documento, en la parte de arriba, nosotros empezamos a describir precisamente cómo vamos a hacer ese muestreo, cuál va a ser nuestra muestra. Todas esas variables que definimos arriba, pues también hace parte de nuestro método. Bien. ¿Claros hasta el momento? Recuerde que es un trabajo de carácter colaborativo. Se hace una sola entrega por persona dentro del entorno de evaluación. No se aceptan trabajos fuera de las fechas establecidas por la agenda del curso. Si ustedes revisan, esta actividad tiene casi un mes para desarrollarse. Por favor, tenga en cuenta todo el tiempo que se le está dando y no se aceptan trabajos de forma individual. ¿Dudas, preguntas hasta el momento? Recuerde que a pesar de que es un trabajo colaborativo, no es la misma nota para todos. No es lo mismo una persona que participó todo e hizo todo en el foro, no va a obtener la misma nota que una persona que no participó. Eso tiene que quedar claro y eso fue una norma que se dio, una directriz que se dio, perdón, desde desde el primer encuentro sincrónico. Ninguna persona puede obtener la misma calificación si no hacen los aportes pertinentes. ¿Por qué? Porque aquí en la guía, en la página 2 y 3, pues me hablan de unos aportes individuales. Cada uno de ustedes, a pesar de que es un trabajo en grupo, pues se tiene que desarrollar un conjunto se tiene que, perdón, publicar dentro del foro
unos datos puntuales, que es todo lo que ya hemos nombrado, y que aquí en la guía pues nos lo está recalcando nuevamente. De buscar 2, 3 referencias empíricas, ponerlas en consideración con el grupo. ¿Eso qué quiere decir? Que la información que usted está dando tiene que ir articulada con la de los demás. Por eso es tan importante saber cómo lo vamos a definir. Por favor, revise la web número 2 que se encuentra en el foro. Poner los objetivos de cada uno de ustedes, tienen que colocar los objetivos, cómo se va a medir, cuál es la percepción de esta variable y demás. Esto también va dentro de lo que se está solicitando. Ustedes como grupo seleccionan cuáles van. Por favor, no usen IA. Nosotros nos damos cuenta cuando ustedes usan IA. Evite el plagio. Recuerde siempre el artículo número 100 del reglamento académico. Una persona que comete plagio tiene 0 de forma automática. Y si es reiterativo en otras fases, pues tendrá 0 total en todo el curso. ¿Quedó claro? Nashley señor. ya preguntó. Listo. Voy a leer a Nashley y continuamos. Ya solamente faltan las evidencias del trabajo grupal y las rúbricas. Voy a leer a Nashley un segundo. Me está referencias históricas, o sea, todos los participantes deben buscar información en base específico, ejemplo, automedicación, con esa sería lo ideal. Entonces Nashley nos pregunta, profe, o sea, nosotros vamos a trabajar automedicación con jóvenes. Por ejemplo, todos tenemos que buscar literatura similar, eso sería lo idóneo. Sería lo idóneo. Si no tienen, tengan presente cuando nosotros hacemos investigación, nosotros hacemos marcos, un marco distal y un marco proximal. No es lo mismo saber cómo se comporta Colombia a cómo se comporta Chile. Intentemos agotar todas las opciones de investigación dentro del territorio. Si entre más específico sea un estudio, pues mejor van a ser los hallazgos y los resultados que vamos a obtener. Dentro de la investigación funciona así. ¿Cuál sería mi sugerencia? Que todos vayan encaminados por la misma ruta. Si nosotros ya escogimos un tema que vamos a hablar de conductas medioambientales de personas jóvenes, la sugerencia siempre es trabajen con mayores de edad. Sin embargo, si usted lo omitió, si usted lo olvidó y usted hizo caso omiso, no hay problema. Pero recuerde que tiene unos pasos extra. ¿Y cuál es? Que usted no solamente tiene que informar al menor de edad, sino al padre. Al menor se le da el asentimiento informado y al padre se le da el consentimiento informado. Para evitar todo este proceso con menores de edad, es mejor o sugerible trabajar directamente con mayores de edad. ¿Claros hasta el momento? Nashley, ¿se contestó tu pregunta? Quedo atento. Evidencias de trabajo grupal. Pues, ¿qué tiene que tener el documento? Una introducción. Listo, perfecto. Tiene que tener una introducción, tiene que tener un marco teórico, tiene que tener un método, los participantes, el instrumento, en este caso con gusto. En este caso sería el que estamos creando nosotros, el procedimiento, las referencias, ¿sí? Entonces, eso hace el método, perdón, hasta el procedimiento. Ya posteriormente, pues me piden las referencias. Profe, ¿cuáles serían las referencias? Pues todo lo que nosotros hemos investigado. Toda cita tiene que tener su referencia y toda referencia tiene que tener su cita. No puede quedar información volando. No pueden haber más referencias que citas, ni más citas que referencias. Cada una pues tiene que empatar. Si hicieron 30 citas, son 30 referencias. Eso tiene que quedar claro. Hay veces que citamos a más de un autor dentro del documento, pues ya uno lo va leyendo y uno sabe que es el mismo documento, pero es por dar un ejemplo. Anexos. El anexo va al final. ¿Y qué sería el anexo? Pues el instrumento que nosotros estamos creando junto con la clave de calificación. Bien. El instrumento debe incluir pues una portada, todo tiene que estar bajo normativa ZAPA, recuerde siempre norma ZAPA. Norma ZAPA la vamos a trabajar todo el periodo y hace parte de nuestra rúbrica de evaluación. El documento pues tiene que incluir la portada, todo con normativa ZAPA. Y cada sección debe contener una introducción. La introducción acá me está especificando lo que tiene cómo se compone una introducción de un trabajo.
las secciones, el tema, la temática particular, la relevancia disciplinar, es decir, su importancia para la psicología y la psicometría, eso va dentro de la introducción. Dentro del marco teórico, pues se hace toda una síntesis de múltiples textos consolidados sobre la temática particular asignada. ¿Eso qué quiere decir? Que no es solamente copiar y pegar, sino nosotros hacemos uso del parafraseo y análisis. Por eso les exigimos que no copie y pegue. Usted lee con sus propias palabras, sin perder la idea principal del autor, pues lo va redactando. Y así usted realiza un parafraseo y coloca una cita de paráfrasis. ¿Bien? En el método se subdivide en 3 secciones, que son participantes, hacer la descripción de la muestra. ¿Eso qué quiere decir? Dar como el sexo, la edad, ¿sí? Los datos sociodemográficos básicos que tiene nuestra población, nuestro nivel educativo, etcétera. Luego viene el instrumento, hacer la presentación de su instrumento, ¿sí? ¿Qué va a evaluar? ¿Cómo lo va a evaluar? ¿De qué se compone? ¿Cuáles son esas dimensiones? Ahí las pueden mencionar, porque más arriba ustedes ya las hicieron, más abajo pues ustedes simplemente las mencionan. Simplemente es nombrar lo que ya está arriba dentro del método. Bien, ¿eso qué quiere decir? Que usted dentro del marco teórico es arriba, la metodología, es un apartado diferente. El procedimiento, hacer una descripción detallada de todos los pasos posibles que realizarán, es decir, desde la asignación de la temática, cómo se debe caracterizar la muestra, los permisos que se deben solicitar, es decir, la creación de esta prueba va direccionada como si la fuesen a aplicar. Entonces, por eso les decía, tienen que ubicarse dentro del territorio. Ustedes me van a trabajar con una IPS, pues tienen que pedir permisos a la IPS y a partir de eso que ellos les digan, no, estas personas se automedican según el médico general, tal número de personas. Ah, perfecto. Entonces ya sabemos que en ese lugar vamos a encontrar nuestra muestra. ¿Y nosotros qué necesitamos? Un permiso. Ojo, esto es hipotético. No lo tienen que hacer. Simplemente tiene que quedar redactado como si lo fuesen a hacer. Si ustedes, por ejemplo, si trabajaran con menores de edad, pues ustedes saben que los permisos que van direccionados son para colegios, ¿sí? Entonces ustedes hacen los permisos para los colegios, pero no vamos a trabajar con menores de edad, es la sugerencia. Si usted va a trabajar con una universidad porque la muestra, ustedes vieron que los de farmacología se automedican de forma reiterativa porque ustedes lo leyeron en estudio, pues ustedes van a la facultad de farmacología y le piden permiso a la decanatura para que les permita acceder a los estudiantes que ellos libremente les pueden contestar. Entonces, ese paso a paso que les decía en la parte de arriba, que tiene que ser muy descriptivo, pues va en este apartado. ¿Vamos claros hasta el momento? ¿Vamos bien? Como creo que sí, pero también Listo, perfecto. Luego, ¿quién me está solicitando el documento? Pues las referencias y finalmente el anexo, ¿sí? El anexo, pues como ya lo he venido repitiendo, pues es todo el instrumento ya creado. En la parte de abajo, pues va totalmente en blanco, es decir, van las preguntas, el encabezado, la instrucción, la pregunta piloto, es decir, el ejemplo de cómo el participante tiene que contestar. Revisen el diferente material que se les ha brindado, por favor, dentro del entorno de aprendizaje y finalmente, pues, entregar el documento. Si no tenemos dudas, preguntas, bueno, acá son los lineamientos del trabajo colaborativo, que todos lo sabemos. Solo deben incluir los nombres de las personas que realizaron el documento, que participaron en la elaboración de todo este documento. Una sola persona es la persona una sola persona sube el documento al entorno de evaluación y tienen que establecer, pues, entre ustedes cuáles van a ser los tiempos a trabajar y a desarrollar toda esta actividad. Bien, acá pues simplemente estamos recordando todo lo que es la normativa APA y qué pasa cuando usted hace plagio, que tiene que ser de forma automática. Esto ya aquí se logra ver en la página número 6. Preguntas hasta el momento. ¿Todo claro? Hola, hola. Sí, tutor. Sí, tutor.
Hasta el momento sí, igual si en dado caso, pues se ingresa ahí al foro y cualquier cosa con su merced se puede Claro que uno sí. comunicar y preguntar, ¿sí? Sí, señora, por supuesto. Igual recuerden que cada uno de nosotros como docentes, acá también hay estudiantes de la profe Dilma que no excusamos, digamos que comenzamos así por lo que es un poquito largo de explicar. La profe Dilma también hay varios estudiantes de ella en esta web, solamente que ella no logró estar presente debido a que se encontraba en otras reuniones y por eso nos pidió pues precisamente el apoyo y el desarrollo de la actividad. Cada uno de nosotros responderá las preguntas que puedan tener. Recuerden, el Teams es como nuestro WhatsApp. Nosotros no damos número personal, pero respondemos Teams en los diferentes horarios. Revisen el horario de cada tutor. Eso es importante. Y a partir de esos horarios, de igual forma, se les resolverá cualquier inquietud y la mensajería interna del curso. Es el canal como más rápido. Los foros también los revisamos, intentamos que sea diario, realmente, solamente que en muchas ocasiones nos ponen diferentes eventos y tardamos 2 días en responder. Mensajería interna del curso. El profe Natalie se ríe, sí, es un poquito. Hay un par de actividades extra que tenemos y reuniones así extemporáneas que salen y nos atrasan un poco en la revisión de los foros. Sin embargo, mensajería interna tenemos 24 horas en horario hábil, de lunes a viernes, dentro del horario del tutor. Eso es importante. Es decir, si usted escribió el sábado a las 6 de la tarde hasta el lunes, horario del tutor, pues le va a dar respuesta. Bien, va la rúbrica de evaluación. ¿Mi profe quieres que siga presentando o su merced la quiere presentar? Bueno, mi profe, sigue presentando, porfa. Y aquí Listo. les voy a invitar a todas. Bueno, yo digo todos porque yo no he escuchado a nadie de aquí que sea hombre, ¿verdad? Que esté dentro de este grupo, puras mujeres estamos. A diferencia de mi profe. Entonces, pero sé que él no se incomoda con que yo le diga todas a ustedes. No, Entonces, no, les no, voy a para nada. leer el nivel Todes, alto. todes. Gracias, todos. Entonces, para que nos ubiquemos, ¿qué debemos entregar en nuestra actividad? ¿Qué es lo que vamos a calificar nosotros? ¿Verdad? Siempre les digo, miremos siempre el nivel alto para que nos focalicemos allá, nivel alto, no nos vayamos al nivel bajo ni al medio. Entonces, el primer criterio, como les decía el profe Juan, es participación y aportes individuales. Esto es completamente individual. ¿Qué se verifica? Que ustedes en el foro hayan incluido su justificación, las 2 referencias bibliográficas, ¿verdad? O los 2 artículos que ustedes consultaron, menos de 5 años de antigüedad. Cuidado con esto. Menos de 5 años de antigüedad. Además que lo haya presentado a sus compañeros, es decir, que en el foro sus compañeros pudieron observar que usted ingresó ese artículo con su síntesis, ¿verdad? Que es lo que les va a dar paso a la construcción de las 10 preguntas tipo ley. Entonces, ¿qué debemos hacer en nuestra participación? Primero, ¿verdad? La semilla, que esa la dice el foro, ¿sí? Pero yo debo colocar mis 2 referencias bibliográficas a menos de 5 años. Quiere decir, ¿verdad? Que estamos hablando de 2018 a la fecha. 2 estudios que se hayan hecho de 2018 a esta fecha, por lo menos, que nos hable de nuestra variable asignada. Luego construyo la síntesis de ese artículo. ¿Qué va en esa síntesis? Van aquellos datos importantes, relevantes, que les van a ayudar a ustedes a construir sus preguntas. ¿Sí? Entonces yo me leo todo el documento, pero tomo aportes importantes, ¿verdad? Que me van a ayudar allí a determinar lo que luego vamos a construir en mis 10 preguntas. Es decir, yo como participante de mi grupo debo hacer mis 10 preguntas, debo hacer mis 2 referencias y debo hacer mis 2 síntesis. ¿Listo? Con su citación y su referencia respectiva. El segundo punto, el segundo criterio que Bueno, nosotros evaluamos. tenemos píldoras Profe, baja, informativas, porfa. ¿ya? Paramos, digamos, ¿Quieres que siga, mi profe? por lo que Sí, estamos porfa, viviendo como bueno, pueblo.
o baja, no sé cómo Entonces, me entiendes. pero ya comenzamos hoy, ya Es que no ustedes te escuché, encuentran perdón. una invitación Nada, dale. Segundo del criterio. de Rafa Este Pérez, que segundo ya está criterio, por las redes ¿verdad? sociales. Nos dice, ¿Y qué hacen ellos? Ellos debe nos entregar un retuitean, documento ellos que comparten tenga también. Los introducción invitamos a eso, a que y tenga compartan, que le den el marco link, teórico. a que el compañero Rodrigo, el Entonces, profe Rodrigo primero, siempre nos solicita ¿verdad? que La le demos un introducción me gusta y inicia que lo en una compartamos. página Esta es la nueva, forma que nosotros tenemos, no porque bueno, ustedes de construyan ayudar la portada o en una esta tabla de contenido, sensibilización, como lo hacen, ¿cierto? Del no festival lo y de pide que como específicamente les el decía trabajo, hoy en el comité, ¿verdad? no solamente en los docentes y los que hacemos parte de la familia Ya unadista va, estemos conectados Nadia, esos 3 ya. días, en su momento se les estará pasando. ¿Por qué? Porque Bueno, necesitamos que aumente entonces, mi profe, la quédate allí, conexión porfa, de en el externos en segundo nuestro criterio. festival. Esto Estaba hace tratando parte del de plan de disminuir concertación un que poco. Profe, llevamos del perdona, Ministerio si de quieres yo Cultura. continúo. Ya no solamente el ¿Te festival va a parece? quedar Es que aquí casi de no nosotros se para te escucha, nosotros, mi sino que profe. lo que queremos ¿Te es que el parece? festival sea Listo. Entonces ya acá enciendo nuevamente la... Listo. Tranquilos, entendemos. Es que si ustedes ven en la UNAD somos varios docentes que están dando clase al mismo tiempo, dictando algo y bueno, se escucha un poco de ruido. Acá ya creo que ya me están viendo. Listo. Entonces nosotros habíamos quedado en el nivel 2, ¿cierto? Dale, mi profe, aquí te apoyo, creo que voy a poder. Ah, ¿Sí? listo. Dale, dale. Entonces, se inicia en una página nueva, ¿verdad? Debe llevar su título, la portada que ustedes van a desarrollar, el título del trabajo, tener en cuenta usar las mayúsculas iniciales, que esto nos los enseñan las normas APA, ¿verdad? Que las palabras o hay ciertos títulos que van centrados, algunos llevan negrillas, otros no. Entonces es importante que normas APA los revisemos. Cuando hablamos de introducción, este texto no, va centrado, ¿verdad? Sin subrayarse, con negrillas. Y allí redactamos toda la introducción del trabajo. Y en esa introducción vamos a hablar en qué consiste todo nuestro trabajo. Es la mirada que le damos a lo que todo el documento va a contener. No es solamente decir que vamos a encontrar un marco teórico, unas preguntas, una referencia. No, debo contextualizar al lector. Es decir, este trabajo que tiene que ver con la variable, ¿verdad? perfecto, mi doc. Sea Estoy psicoambiental tomando nota o y así será. automedicación, Listo. y que contiene que se llevará a cabo, ¿verdad? Una revisión de un marco teórico, Bueno, donde te desglosa unos conceptos. Y pues el foro entonces, académico, después que hemos terminado pues la en la cabeza de la introducción, profe Evangelina en Pérez. una página Profe, el siguiente, espacio es suyo. ¿verdad? Entonces allí en esa página siguiente coloco marco teórico, el título, y ya de allí el marco teórico sí lleva varios referentes. Es decir, mi marco teórico sí lleva el desglose en su título de todo lo que trabaja mi variable. Entonces allí hago la descripción tanto teórica como conceptual, ¿verdad? De ese referente. Profe, Ese antes de es el segundo continuar, criterio. está la profe Mi profe, tercer criterio, por favor. El tercer criterio es el método. Este es uno de los criterios un poco más extenso o al cual deben prestarle mucha atención porque este es detallado. No tanto lo extenso, es detallado, porque el extenso es el marco teórico, que les piden mínimo, ¿verdad? 6 páginas, máximo 10. En ese transcurso de páginas de ventas. En el método se les pide el detalle. ¿El detalle de qué? De cómo van a desarrollar la metodología de su instrumento. Recuerden que ustedes aquí están construyendo un instrumento. Entonces, ustedes deben consultar, ¿verdad? Cómo se describe la metodología cuando uno va construyendo un instrumento. ¿Qué les piden aquí? ¿Cuál es el participante? Yo debo describir cuáles son mis participantes, cómo se llama mi instrumento. Y yo debo colocar
¿sí? Mi instrumento allí. ¿Cuál es el procedimiento que llevé a cabo? Ese procedimiento tiene que ver con ese paso a paso que vamos a explicar, ¿verdad? Entonces, ese paso a paso es describir específicamente cómo ustedes van a llevar a cabo, entonces teniendo en cuenta las condiciones ambientales, teniendo en cuenta los criterios, el rango de edad, a quién va dirigido. Ustedes explican cómo va a ser esa aplicación que le deben explicar a los participantes. El profe Juan les decía, ustedes le explican el consentimiento informado, se los leen, deben tener un entorno controlado para aplicar esa prueba. Ustedes van a visualizar como si fuesen al campo a aplicarlo, mas no lo van a aplicar, cuidado con eso. Solo es explicarlo, que quede descrito cómo se hace. En la sección de participantes, entonces les piden que describan cuál sería la edad, cuál sería el sexo. Recuerden que todo esto es imaginario, como si ustedes lo fuesen a hacer, que lo van a aplicar más adelante, pero no con esto que ustedes están construyendo, ¿verdad? La escolaridad, entonces podemos decir primaria, secundaria, bachiller, técnico, profesionales. Ustedes describan todos los rangos posibles de acuerdo a la población que ustedes visualicen que le pueden aplicar ese instrumento. La procedencia, el lugar de a dónde son esas personas, ¿verdad? Yo debo describir mi futura población. Entonces, ¿cómo es esa población? La muestra elegida de esa población. Entonces, recordemos los conceptos cuando ustedes vieron estadística. Una cosa es población, otra cosa es la muestra, ¿verdad? Entonces, para yo identificar esa muestra, hay una fórmula estadística que se desarrolla para saber cuánto es mi muestra. Entonces, ustedes deben trabajar y proyectar esa muestra, ¿sí? Deben explicar en el procedimiento las condiciones ambientales, ¿verdad? Deben decir en qué momento, cómo va a ser todo el desarrollo de su aplicación, las condiciones éticas, las normas éticas, ¿verdad? Sobre todo es importante, ¿verdad? Que ustedes describan que es voluntario. Revisen la ley 1090, que es la que nos reduce a nosotros todo lo que tiene que ver con confidencialidad, ¿sí? Y protección de datos. Entonces, ustedes deben tener claro esto. Eso es lo que va detallado en el método. Finalmente, ustedes deben proyectar, ¿verdad? ¿Cómo les quedaría su instrumento final? Una cosa es explicar el instrumento. ¿Se acuerdan que el profe Juan les decía que debían hacer unos baremos de calificación, que debían explicar esa escala Likert que ustedes están usando, si va de 0 a 5, si va de 1 a 10 o si va de 1 a 5? Entonces esas opciones eso lo deben explicar cuando nos están hablando del instrumento. ¿Cuántas preguntas tiene su instrumento? ¿Cómo se va a calificar? ¿Cuáles serían las claves de interpretación de ese instrumento? Y al final, ¿verdad? Ustedes nos dejan en los anexos el instrumento elaborado final. Plantéenlo, proyectenlo bien bonito, ¿verdad? Inclúyanse como en ese imaginario de que ustedes están creando un instrumento. Busquen como una encuesta, una escala, ¿verdad? Cómo se ve como si lo fueran a presentar al usuario. Y guíense de esa estructura de lo que debe llevar un instrumento que ya está listo para usar. Siguiente criterio, mi profe, por favor. Tenemos el cuarto criterio de evaluación y es el informe. Entonces, miren, ya hemos elaborado todo el documento, ¿verdad? De lo que nos piden. Ahora vamos con el documento en sí. Entonces, el documento dice que debe ser en letra Times New Roman 12, que debe llegar sangría francesa de 5 o 6 espacios, que el texto debe estar justificado, que pueden usar titulillos, que deben usar paginación en la parte superior derecha, como lo dice normas APA, que la carátula, que es la portada, debe incluir el título, los autores, la institución, la ciudad, la fecha. Todo eso va centrado, va a doble espacio. Sí, mi profe. Sí, tienen que mirar cuando vayan a hacer la portada, que hay una portada para estudiantes y hay otra portada para profesionales. Por eso aquí se les pide la de estudiantes, que es la que va a doble espacio y va distribuida en la hoja,
Hay otra portada que es todos los datos central a mitad de hoja, pero esa la usan los profesionales. La redacción debe ser en tercera persona, debe ir una redacción fluida, lógica, coherente, ¿verdad? Mantener un hilo conductor de todo lo que ustedes están narrando. Cuidado con la ortografía, con la gramática. ¿Qué es gramática? Tildes, comas, el uso de mayúsculas, minúsculas. Todo eso hace parte del manejo gramatical, ¿sí? Y de ortografía. El documento en general, ¿verdad? No debe repetir información, es decir, lo que escribí en el marco teórico no debo otra vez retomarlo en el método y mucho menos en el instrumento. Debo tratar de en cada sesión trabajar lo que se está dando porque es continuo, ¿sí? Es un documento continuo donde nosotros lo vamos a leer completo y vamos a identificar que ustedes están cumpliendo con cada ítem. Y finalmente ustedes incluyen los anexos. Lo que les decía, el anexo final es el instrumento diseñado completo y la clave de calificación. ¿Cómo se interpreta ese instrumento que usted acaba de decir? No, profe, si se leen todos y con un total de tanto puntaje, eso significa que la persona se automedica. Eso significa que la persona esto, todo de acuerdo a lo que ustedes indagaron y cómo construyeron, ¿verdad? Su instrumento durante estas fases. ¿Sí? Mi profe Juan, creo que nos queda un último criterio y es el que tiene que ver ya puntualmente con citas y referencias. Miren que un ítem se trabaja todo el informe y el otro ítem, el último criterio, trabaja específicamente lo que son citas y referencias. Es importante que su trabajo lleve citas adecuadas y referencias. Son diferentes, no confundamos estos dos conceptos. Hay diferentes formas de citar, cuando son citas textuales, cuando son citas parafraseadas, cuando son citas contextuales. Entonces, revisen muy bien cuál es la cita que usted está usando. Si hay citas que son de libros, de artículos, de páginas web, hay citas que son de blog. Entonces, que todas las referencias que usted use sean páginas científicas, ¿verdad? Con una base teórica específica. Entonces, revisen cómo se cita cada uno. Aquellos blogs o páginas que ustedes encuentren que no tiene autor, no tiene año, no tiene ningún respaldo de un autor específico, pues eviten utilizarlos porque no les va a servir, porque no están seguros, ¿verdad? De que realmente no sea algo que alguien se haya inventado y que además ni siquiera le está colocando un soporte, ¿verdad? De una persona, de un autor, de unos datos científicos que sean coherentes. Listo, entonces si ustedes cumplen con cada uno de estos criterios, pues ustedes aspiren también a que su calificación esté dentro de los niveles altos. Tengan en cuenta cuando están elaborando su documento, ¿verdad? De tener la guía a la mano, porque en la guía ustedes encuentran el detallado, que fue el que les explicó el profe Juan, pero también en la rúbrica les dicen esos datos importantes que ustedes deben tener en la construcción de su documento. De esta manera logramos desarrollar, ¿verdad? Un documento acorde a lo que nosotros les vamos a calificar. Listo, entonces si ustedes comparan el foro, la guía y la rúbrica, pues tenemos todo un trabajo hecho muy coherente, muy completo dentro de todo el proceso. ¿Tienen preguntas, dudas, inquietudes? ¿Todo claro? ¿Se me fueron? Aquí estamos, acá estamos. Todo Gracias, Laura. A ver, ¿quién más? Bueno, Nasli, yo sé que ha estado pendiente también escribiendo por allí por... Ah, mira que allí, aquí tenemos un chico también dentro de este grupo, Alexander. Yo excluyendo por no mirar.
Qué pena. Alexander, ¿todo claro? Sí, creo que no está por ahí. Daisy. Muy Buenas bien, tardes, profe. gracias, Alexander. Muy buenas tardes. Listo, entonces, si no hay dudas, por aquí también está Johnny. Muy bien, entonces, de esta manera, ¿verdad? Queríamos socializarles puntualmente lo que nos pide la guía del paso 3, ¿verdad? A la cual estamos retroalimentándoles por foro, como les dijo el profe Juan. Vamos ahí revisándoles, dándoles respuesta a cada uno, entonces, para que estén también atentos. En mi caso, espero terminar y volver a empezar. Yo inicio de arriba hacia abajo y después de abajo hacia arriba retroalimentando. Entonces, para que lo tengan pendiente, todos tenemos muchísimos grupos, pero estamos allí prestos a ir retroalimentándoles en las dudas e inquietudes que ustedes tengan. Claro que sí, mi profe. De igual forma, recordar que las personas que van conmigo, estar atentos a la fecha de retroalimentación sincrónica. Eso es importante. Tengo unas fechas de retroalimentación sincrónica y es importante que el documento ya esté hecho el borrador. Posiblemente no esté todo, pero ya tiene que estar consolidado al menos a un 80% para poderles hacer las revisiones en los horarios sincrónicos. Bien, no habiendo más dudas, preguntas o inquietudes, yo creo que dejamos hasta acá, mi profe. ¿Te parece? Listo, perfecto. Que tengan una feliz tarde y muchísimas gracias por participar en este espacio. Hasta luego. Hasta Hasta luego. luego.